El aire húmedo del amanecer se pegaba a la piel como una segunda capa de sal. En la hacienda de San Lorenzo, los jornaleros ya comenzaban a moverse, sus sombras alargadas entre los surcos recién arados. El cielo apenas se teñía de un tono rosado detrás de las ceibas, y el canto de los gallos se mezclaba con el quejido de los bueyes al tirar del arado. Era 1855, un año que para muchos en aquella tierra sabía a resignación y para otros a cadenas. Don Fermín Aguilar, dueño y señor del plantío, observaba desde el corredor superior de la casa grande, sosteniendo una taza de café con la misma rigidez con la que sostenía sus ideales. Tenía un hijo, Ramón, de apenas 16 años, delgado, de mirada tímida, nacido después de una complicada fiebre que casi le arrebató a la madre. Desde entonces, el padre lo consideraba un error biológico, inútil para el trabajo, débil para la guerra y sin valor de hombre. El muchacho pasaba sus días entre libros viejos y dibujos, intentando llenar con tinta los huecos que dejaba el desprecio paterno. Pero en aquella mañana gris, el destino de Ramón estaba a punto de ser sellado con la crueldad de un hombre y la indiferencia del tiempo. Antes de seguir con la historia, te invito a suscribirte al canal y comentar desde qué parte del mundo estás viendo este video. Eso ayuda mucho a que más personas conozcan estas historias basadas en hechos reales del México del siglo XIX. Ahora sí, sigamos. Don Fermín había decidido que su hijo debía aprender a ser hombre, pero su versión de fortaleza no enseñaba valores, sino dominio. Y así, mientras el sonido de las cigarras llenaba el calor del mediodía, mandó a llamar a Baltasar, el capataz del ingenio, un hombre tosco con cicatrices en el rostro y un vozarrón que imponía silencio. «Tráeme a la esclava más vieja, la deforme, la que nadie quiere ni ver», ordenó el patrón sin levantar la voz. Baltasar dudó un segundo, pero no lo suficiente para contradecirlo. Bajó hasta los barracones donde dormían los esclavos. Allí, entre la humedad, la enfermedad y el murmullo apagado del cansancio, encontró a Petrona, una mujer de rostro desfigurado por un accidente con fuego hacía años. Le faltaba parte de la oreja y una pierna se arrastraba con rigidez. Nadie se acercaba demasiado a ella, pero sus ojos conservaban una luz que el tiempo no había podido extinguir. Baltasar le explicó lo que el patrón había ordenado. Ella bajó la cabeza en silencio, sabiendo que en el mundo de los desposeídos no existían los no. La llevaron hasta la casa y Ramón, al verla, se sintió confundido entre el miedo, la compasión y la vergüenza. No comprendía del todo lo que su padre pretendía, pero el tono de sus órdenes no dejaba lugar a dudas. «Este será el precio de tu cobardía», le dijo don Fermín frente a todos. «Si no puedes servir al campo, servirás a la sangre. Ella será tu mujer desde hoy». Las risas sordas de los peones se mezclaron con el silencio incrédulo de Ramón. Petrona no dijo palabra. Solo su respiración temblorosa llenaba la estancia. Ramón intentó protestar, pero la mano dura del padre le cruzó el rostro antes que pudiera articular palabra. Esa noche, encerrado con ella en una choza detrás del ingenio, Ramón comprendió que no podía escapar. El miedo de ambos era distinto. El de ella era el miedo aprendido, el de quien ha vivido toda su vida entre cadenas. El suyo era el miedo de enfrentarse por primera vez a la brutalidad del mundo que creía conocer. Durante días no hablaron. Petrona tejía, o al menos simulaba hacerlo, mientras Ramón se perdía mirando el campo. Cuando al fin rompió el silencio, ella le dijo con voz baja: «Usted no tiene culpa, niño. Él quiere que usted se parezca a él. Pero no todos los hombres nacen para ser crueles». Esas palabras lo quemaron más que cualquier castigo. Desde aquella noche, Ramón empezó a observar con nuevos ojos a quienes lo rodeaban.
Se dio cuenta de que los dolores del plantío no eran ruidos distantes, sino voces apagadas que pedían ser escuchadas. Pasaron los meses, y entre las sombras de la hacienda fueron creciendo silencios, miradas y un sentimiento extraño: respeto. Petrona, que había sido forzada a su lado para humillarlo, se convirtió en una presencia que le enseñaba más de humanidad que cualquier libro. Le mostró cómo curar heridas con hierbas, cómo escuchar la tierra para entender si habría lluvia o sequía. Pero sobre todo, le enseñó el valor del silencio digno. Una tarde, cuando las nubes prometían tormenta, Petrona cayó enferma. El calor, la desnutrición y los años de maltrato la estaban consumiendo. Ramón intentó llevarla a la enfermería de la casa grande, pero su padre se negó rotundamente. «No gastaremos recursos en carne inútil», dijo con desprecio. «Si muere, la entierras tú mismo». Fue entonces cuando Ramón, por primera vez en su vida, cruzó esa línea invisible entre la obediencia impuesta y la dignidad propia. Robó medicinas, agua limpia y un viejo catre, y se quedó junto a ella toda la noche. El trueno retumbaba afuera, y por dentro algo más fuerte comenzaba a romperse. Petrona sobrevivió esa noche, pero apenas, y mientras amanecía le tomó la mano al joven y le habló casi en susurros. «Si algún día puedes irte de aquí, no mires atrás, pero no olvides a los que se quedaron». Esas palabras se grabaron en el corazón de Ramón como fuego sobre madera. Desde esa noche comenzó a planear una huida no para él, sino para varios de los esclavos del ingenio. Lo hizo en silencio, ayudando a cada uno a almacenar pequeñas provisiones, aflojando las cadenas de los establos y trazando un camino que los llevara al río Papaloapán. El día elegido fue uno de cosecha. Don Fermín se encontraba ocupado con los comerciantes, Baltasar borracho en el almacén. Ramón aprovechó el caos, pero no contaba con que su padre lo descubriría justo cuando guiaba a Petrona hacia la parte trasera del campo. El enfrentamiento fue inevitable. Fermín, furioso, sacó su pistola y apuntó sin dudarlo. Ramón se interpuso. El disparo resonó entre los cañaverales y durante unos segundos el mundo se detuvo. Petrona corrió hacia él, sosteniéndolo mientras el humo del disparo flotaba entre las hojas cortantes. Ramón no murió ese día, pero el amor, no romántico sino humano, que se gestó entre ellos, quebró las paredes de la hacienda de San Lorenzo. A partir de aquel momento, nada volvió a ser igual. Las tierras, los esclavos, el apellido Aguilar, todo empezó a desmoronarse bajo el peso de la historia que se negó a ser silenciada. Y lo que ocurrió después, la huida, la venganza, la libertad y el precio de la redención, se convertiría en el legado más profundo de aquel muchacho, considerado estéril y sin valor. El olor a pólvora todavía flotaba entre los cañaverales cuando el eco del tiro se apagó. Petrona, temblando, sostuvo a Ramón entre sus brazos. La bala había rozado su hombro, dejándole una herida leve pero sangrante. Don Fermín, al verlo caer, experimentó por un segundo algo parecido al miedo, aunque lo disfrazó con rabia. «Te atreviste a traicionarme por esa basura», escupió señalando a Petrona. Ramón, con voz débil pero firme, lo miró directo a los ojos. «No es basura», dijo respirando con dificultad. «Ella tiene más alma que tú y que toda esta hacienda junta». El silencio de los trabajadores que presenciaban la escena era espeso, casi insoportable. Nadie se movía, nadie respiraba. Hasta que Baltasar, el capataz, llegó corriendo, sobresaltado. Vio al joven tendido y al patrón con el arma aún humeante. «¿Qué hiciste, patrón?», preguntó con el ceño fruncido, sin saber si esconder el miedo o la culpa. «Lo que un padre tiene que hacer», respondió don Fermín sin mirar atrás, dándose la vuelta rumbo a la casa grande. Esa noche el cielo sobre Veracruz se tornó de un negro absoluto. Las nubes cubrían la luna,
y el aire pesaba como si la tierra misma lamentara lo ocurrido. Petrona pasó toda la madrugada intentando limpiar la herida del joven con agua hirviendo y hierbas de campo. Ramón apenas podía mantenerse despierto, pero su mente hervía de pensamientos. Sabía que después de lo ocurrido ya no había marcha atrás. «No volveré a obedecerlo», murmuró entre el delirio y la rabia. «No me quita lo que soy». Petrona, sentada junto a él, asintió en silencio. Su rostro, marcado por las cicatrices del fuego, era la imagen del dolor que se transforma en fuerza. Durante los días siguientes, los rumores corrieron entre los esclavos como un río subterráneo. Algunos aseguraban que el hijo del patrón había perdido la razón, otros que había visto la verdad. Por primera vez, la hacienda de San Lorenzo ya no respiraba obediencia pura, respiraba expectativa. Mientras tanto, don Fermín mantenía la fachada de orden y control. Prohibió que Ramón saliera de su cuarto y mandó azotar a 2 trabajadores que hablaron de fuga, pero en el fondo sabía que todo se estaba desplomando. Sus peones comenzaban a trabajar con menos miedo y más silencio, una combinación que presagiaba rebelión. Petrona aprovechó ese vacío de control. Enhebró un plan más arriesgado que cualquier fuga: liberar a todos los esclavos al mismo tiempo, usando las propias herramientas del ingenio. Ramón, ya recuperado, sabía que esa sería la única redención posible por el horror que él mismo había presenciado. Por las noches, se reunían en el antiguo galpón del Trapiche. Tenían mapas mal dibujados, provisiones escondidas entre montones de caña y una ruta trazada hacia el norte, siguiendo el cauce del Papaloapan hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Tlacotalpan. Allí, decían, había gente dispuesta a ayudar fugitivos. Pero el riesgo era enorme. Una captura significaba la muerte. «¿Tienes miedo?», le preguntó Petrona una noche, mientras él revisaba una lámpara de aceite. «Sí, pero más miedo me da quedarme aquí», respondió Ramón sin dudarlo. Ella sonrió por primera vez desde que se conocían, una sonrisa pequeña pero honesta. «Entonces ya somos libres, aunque todavía no nos hayamos ido», dijo ella. El día llegó sin previo aviso. Era una madrugada húmeda y fría de julio. La niebla cubría el campo, lo que jugaba a su favor. Baltasar dormía en la bodega y don Fermín, seguro de su autoridad, no había reforzado la vigilancia. Uno a uno, los esclavos comenzaron a moverse como sombras. Más de 20 personas cruzaron el campo en silencio. Ramón guiaba adelante, con un farol cubierto por una tela para no llamar la atención. Petrona caminaba detrás, cojeando, pero decidida. Todo iba bien, hasta que el ruido de una puerta los detuvo. Era Baltasar. «¡Alto ahí!», gritó apuntando con una escopeta. «¡Vuelvan o los mato!». El corazón de todos se detuvo. Petrona dio un paso adelante, sin bajar la mirada. «No tienes que hacer esto, Baltasar», dijo con voz firme. «Tú también fuiste uno de nosotros, aunque lo hayas olvidado». Él titubeó. La llama del farol reflejaba su rostro sudoroso, dividido entre la orden y la conciencia. Pero antes de que pudiera decidir, don Fermín apareció desde la casa principal, ya vestido, con una pistola en la mano. «Sabía que volverías a probarme», gritó mirando a su hijo. «Eres peor que un traidor, eres un error». El miedo se rompió en ese instante. Ramón dio un paso adelante sin arma, solo con la voz. «No nací para ser tu reflejo. Si me matas hoy, no borra lo que ya empezamos». Los esclavos, viendo su valor, comenzaron a moverse lentamente detrás de él. Don Fermín levantó el arma, pero antes de poder apuntar, Petrona se interpuso otra vez. «¡Basta!», gritó. «¡Ya basta de odio!». El disparo resonó una segunda vez en San Lorenzo. Esta vez fue final. Petrona cayó en brazos de Ramón, con una expresión serena que nadie entendió. Murió sin un grito, como si al fin hubiera soltado el peso que cargaba desde el fuego. La rabia colectiva explotó.
Baltasar soltó la escopeta, incapaz de seguir del lado del patrón. Los esclavos corrieron hacia don Fermín. Nadie recuerda exactamente qué ocurrió después, solo que esa noche el fuego tomó la hacienda entera. Cuando amaneció, San Lorenzo ya no existía. Solo quedaban cenizas y el eco de una historia que el tiempo no logró enterrar. Ramón y los sobrevivientes continuaron hacia Tlacotalpan. Algunos murieron en el camino, otros lograron rehacer su vida junto al río. Ramón cambió su nombre, trabajó como maestro y dedicó el resto de sus días a enseñar a leer a los hijos de los jornaleros. Nunca volvió a hablar de su padre, ni de la hacienda, pero cada vez que veía arder una fogata, recordaba el rostro de Petrona y las palabras que lo habían salvado. Si algún día puedes irte, no olvides a los que se quedaron. Esa promesa se convirtió en su legado, uno que pasaría de boca en boca entre los hijos de los trabajadores libres, hasta convertirse en leyenda. Algunos aún dicen que junto al río, entre las cañas viejas, el viento silba su nombre, no como lamento, sino como libertad. El camino hacia Tlacotalpan fue largo, húmedo y lleno de silencios que pesaban más que el cansancio. La selva parecía cerrarse sobre ellos, los mosquitos los devoraban, y la lluvia, aunque constante, no limpiaba el dolor. Ramón cargaba en la espalda un pequeño saco con hierbas medicinales, y dentro, un pedazo de tela que Petrona había dejado como único recuerdo. Era un trozo del vestido que ella usó la noche de la fuga, aún marcado con el hollín del fuego. Durante las primeras semanas, los sobrevivientes apenas dormían. Avanzaban al amanecer, escondidos durante el día, temiendo a las patrullas que aún buscaban fugitivos tras la quema de la hacienda San Lorenzo. Algunos decían haber oído disparos a la distancia, otros que los soldados prometieron recompensas por cada esclavo recapturado. Había un niño entre ellos, Jacinto, de apenas 8 años, hijo de una lavandera asesinada durante el incendio. Ramón lo tomó bajo su cuidado. En cierto modo, vio en él la oportunidad de enseñar lo que Petrona le había transmitido, que aún entre la ruina podían hacer algo digno. Una tarde, luego de cruzar el río Tuxpan en una balsa improvisada, los refugiados se detuvieron en un claro donde la tierra olía a humedad y raíces. Ramón reunió al grupo y con voz serena les dijo: «Desde hoy no somos fugitivos. Somos gente libre. No habrá látigos ni patronos, solo nosotros y el trabajo de nuestras manos». Los hombres lo miraron en silencio. Nadie lo había elegido líder, pero la firmeza de su mirada bastaba. Sabían que aquel joven, hijo del patrón que intentó destruirlos, estaba pagando su culpa con acciones, no promesas. Al caer la noche, mientras todos dormían, Ramón se apartó del campamento. El sonido de los grillos le recordó los días en la hacienda, el crujido del fuego, la voz de Petrona repitiéndole que la libertad no se alcanza, se construye. Sacó de su bolso una hoja de papel empapada, donde había comenzado a escribir su historia. Las letras se deshacían con la humedad, pero eso no importaba. Lo esencial ya estaba grabado en su conciencia. Semanas más tarde, al llegar a los primeros límites de Tlacotalpan, lo recibió el sonido lejano de campanas y el olor del río. Era un pueblo distinto, colorido, sereno, lleno de pescadores y comerciantes que apenas notaban su llegada. Se integraron poco a poco, ofreciendo su fuerza al trabajo: cortar caña, cargar pesca, reparar techos. Ramón, con el tiempo, fue aceptado como maestro por los hijos de los jornaleros. Enseñaba bajo un jacarandá, usando una tabla de madera donde escribía con carbón las primeras letras. Los niños lo escuchaban fascinados, y algunos, mayores, también se quedaban, escondidos detrás de los troncos, aprendiendo en silencio. Había nacido una nueva hacienda, pero no de dominación, sino de reconstrucción. Sin embargo, el pasado no se borra con el tiempo, solo aprende a dormir.
Un día, cuando ya habían pasado 2 años desde su llegada, alguien tocó a su puerta. Era Baltasar, envejecido, cojeando y cubierto de cicatrices. Ramón lo miró con sorpresa, pero sin rencor. «Vine a entregarme», dijo el ex capataz. «Yo también llevo su sombra encima». Ramón lo invitó a sentarse. Sirvió café en 2 tazas de barro y por unos minutos el silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. «Yo incendié la casa después que se fueron», confesó finalmente Baltasar. «El patrón me disparó, pero no logró matarme. Pensé que si lo hacía, tal vez su alma se callaría». Ramón bajó la mirada. «Ninguno de nosotros puede borrar lo que pasó», respondió. «Pero sí podemos decidir lo que enseñamos a quienes vienen detrás». Baltasar se quedó a vivir en el pueblo. Ayudó a levantar una pequeña escuela y a reparar las canoas de los pescadores. Nunca volvió a usar un látigo, y muchos niños que antes le temían lo vieron morir en paz años más tarde. Con el paso del tiempo, la historia de San Lorenzo se convirtió en rumor, luego en leyenda. Algunos decían que la tierra donde estuvo la hacienda nunca volvió a dar buena caña. Otros, que en las noches más calurosas se escuchaba el eco de una mujer caminando entre los campos carbonizados, tarareando una melodía antigua. Ramón nunca negó ni confirmó esas historias. Para él era suficiente saber que el legado de Petrona vivía en cada niño que aprendía a leer su nombre sin miedo. En 1883, ya viejo y enfermo, escribió su último texto antes de morir. No hablaba de guerras, ni de castigos, sino de dignidad. Lo tituló simplemente «Los que se quedaron». Allí contaba, con palabras cansadas pero firmes, que toda vida tiene 2 nacimientos, el de la sangre y el del alma. El primero lo da el cuerpo, el segundo, el valor de elegir la justicia sobre el poder. Ramón Aguilar murió en Tlacotalpan, rodeado de los alumnos que había formado. Lo enterraron junto al río, bajo la sombra de los árboles que tanto amó. En su lápida alguien escribió una sola frase que nadie reclamó como autor. «Aquí reposa quien nació esclavo del desprecio y murió libre por el amor». Con el tiempo, aquel lugar se convirtió en punto de peregrinación silenciosa, no por fe religiosa, sino por memoria. Los jornaleros del valle, cada año durante las cosechas, dejaban flores junto a su tumba. No flores finas, sino las que crecían entre la caña, ásperas y perfumadas, exactamente como la historia que los definió. Y así, entre el rumor del viento y las aguas del Papaloapán, sobrevivió la historia de Ramón y Petrona, no como tragedia, sino como testamento de resistencia humana. Porque en 1855, en un rincón olvidado de Veracruz, la libertad no nació de un decreto ni de una guerra, sino del corazón herido de un muchacho que se atrevió a mirar a su verdugo y decir: «No soy tu reflejo». El sol del nuevo amanecer se reflejaba en las aguas tranquilas del Papaloapan cuando Jacinto, ahora con casi 30 años, colocó una flor amarilla sobre la tumba de Ramón. Habían pasado más de 2 décadas desde la muerte del maestro, y sin embargo, su voz seguía presente entre las calles de Tlacotalpan como una corriente invisible. Jacinto era un hombre de manos amplias y mirada serena. Había aprendido a leer gracias a Ramón y a amar la tierra por las enseñanzas de Petrona, esas que él escuchó de niño entre susurros a la luz del fuego. No heredó riquezas, pero sí una deuda moral: mantener viva la dignidad que su maestro cultivó en tiempos de látigos. El México de 1885 era otro país. La esclavitud había sido abolida hacía años, pero la desigualdad seguía sembrada en los campos como raíces imposibles de arrancar. Los hacendados cambiaron de nombre, no de costumbres. Las haciendas seguían siendo los mismos imperios del sudor, solo que ahora se pagaba con monedas que nunca alcanzaban. Jacinto trabajaba como carpintero
y también como cronista improvisado. En las noches escribía lo poco que sabía sobre los antiguos esclavos de San Lorenzo. Lo hacía en hojas recicladas, con tinta casera, convencido de que la memoria era la única forma de libertad que nadie podía arrebatar. Una tarde de septiembre, mientras reparaba el techo de una casa de adobe, llegó un grupo de trabajadores del sur pidiendo refugio. Venían heridos, perseguidos por el ejército después de un levantamiento en una hacienda de Tabasco. Entre ellos venía una mujer joven, morena, con los ojos tan encendidos como el fuego detrás de una tormenta. «Nos dijeron que aquí ayudan a los que no tienen nombre», dijo ella, con voz firme pero cansada. Jacinto los recibió sin dudar. Les dio agua, pan y silencio. Esa noche, alrededor del fuego, la mujer se presentó. «Me llamo Leonor. Mi madre murió en las tierras del general Escudero. Se rebeló cuando quiso azotar a mi hermano. Desde entonces andamos huyendo». Jacinto la escuchó con atención. Había escuchado muchas historias parecidas, pero en la voz de Leonor había algo distinto, no solo dolor, sino convicción. «No quiero venganza», dijo ella con la mirada fija en las llamas. «Quiero justicia, aunque sea con las manos vacías». Aquella frase resonó en Jacinto como una campana vieja. Recordó entonces la voz de Ramón, su maestro, repitiendo que la dignidad era la forma más profunda de venganza. Durante las semanas que siguieron, Leonor se quedó en el pueblo ayudando a los pescadores y enseñando a las mujeres a leer en el patio de Jacinto. Pronto, lo que empezó como refugio se convirtió en un pequeño movimiento. Gente de otros pueblos comenzó a llegar por boca de rumor. Allá, junto al río, hay una escuela donde los pobres aprenden a escribir su historia. Y así fue. Bajo el mismo jacarandá, donde años atrás enseñó Ramón, se escucharon nuevamente las carcajadas de los niños y las lecturas en voz alta. Los viejos repetían que ese árbol estaba bendito, no por rezos, sino por las vidas que había cambiado bajo su sombra. Pero la paz rara vez dura mucho en tierras donde la libertad incomoda. Una madrugada, 6 hombres armados al servicio de un hacendado llegaron a Tlacotalpan buscando a los fugitivos de Tabasco. Entraron rompiendo puertas, quemando chozas. Leonor fue arrastrada por el cabello y Jacinto golpeado hasta caer al suelo. «El que enseña a un pobre a leer, enseña a desobedecer», le gritó uno antes de dejarlo inconsciente. Cuando despertó, la escuela era cenizas y Leonor había desaparecido. Esa noche, bajo el olor a humo y sangre, Jacinto entendió que la memoria sin acción es como una semilla sin agua. Pasaron meses. Con ayuda de otros refugiados, emprendió una travesía hacia el sur, decidido a encontrar a Leonor y liberar a quienes quedaran prisioneros. En el camino, conoció pueblos olvidados donde la pobreza se confundía con resignación. En cada sitio dejaba escritos, dibujos, frases como semillas. «Nunca olvides tu nombre, aunque lo escribas con sangre». Finalmente, en un caserío al borde de la selva tabasqueña, encontró a Leonor. Había sido vendida como sirvienta en una casa rica. Cuando Jacinto la vio, sonrió con lágrimas contenidas. «El fuego volvió a arder», le dijo él, extendiéndole la mano. Esa noche huyeron, guiados por viejas rutas de esclavos liberados. No buscaban venganza, pero sí justicia. En cada pueblo que pasaban, encendían pequeñas fogatas donde enseñaban a leer, a escribir, a pensar. El movimiento se extendió silenciosamente como raíces bajo la tierra húmeda. Habían pasado generaciones desde San Lorenzo, pero el espíritu de Petrona y Ramón los acompañaba, invisible, guiando sus pasos. Los rumores llegaron a Veracruz, que por los caminos del sur andaban 2 maestros sin apellido, levantando letras entre los oprimidos. Algunos los llamaban locos, otros profetas.
Jacinto envejeció en movimiento. Nunca fundó una nueva hacienda ni buscó fama. Murió en 1901, bajo un árbol, en un pequeño pueblo de Chiapas, mientras enseñaba a un grupo de jornaleros a firmar sus nombres por primera vez. Cuando lo enterraron, una de las mujeres con las que viajó colocó sobre su tumba una hoja de papel escrita en tinta azul. Aquí descansa quien hizo brotar palabras donde antes solo crecían heridas. Al año siguiente, el viejo árbol del jacarandá en Tlacotalpan floreció antes de tiempo. Fue el mismo día en que una niña, nieta de Leonor, escribió por primera vez la palabra libertad en un cuaderno. Y así, la herencia de San Lorenzo no se borró. No quedó en piedra ni en monumentos, sino en la voz anónima de aquellos que con lápiz y dignidad aprendieron a escribir su historia. El año era 1910, y los vientos de cambio comenzaban a soplar por todo el país. México hervía por dentro. En las cantinas, los campesinos hablaban con voz baja sobre nombres que empezaban a volverse esperanza. Madero, Zapata, Villa, las haciendas, aquellas que aún sostenían el poder con miedo y tierra ajena, temblaban sin saberlo. En Tlacotalpan, una adolescente llamada Isabela, nieta de Leonor, limpiaba mesas en la fonda de su madre. Tenía 16 años y la mirada encendida de quien ha escuchado demasiado sobre injusticia y demasiado poco sobre sueños cumplidos. Entre los tablones del suelo guardaba un cuaderno de hojas amarillentas. Eran las anotaciones de Jacinto, el hombre a quien su abuela llamaba el maestro del río. Cada noche, Isabela escribía algo nuevo, copiando las frases que él mismo había dejado. Donde hay alguien que enseña, hay alguien libre. Las palabras no necesitan permiso para nacer. Pero el eco de la guerra ya se oía en los caminos. Tropas federales recorrían las regiones del sur reprimiendo levantamientos, y Tlacotalpan empezó a llenarse de fugitivos y rumores. Una madrugada, un grupo de soldados irrumpió en el puerto, requisando alimentos y armas. Isabela los observaba desde la ventana de la fonda, mientras su madre la empujaba hacia atrás. «No salgas, hija. Los hombres con miedo son los que más matan», le dijo con voz temblorosa. Sin embargo, el miedo no bastó para detenerla. Esa misma semana, Isabela escapó del pueblo junto a un grupo de campesinos que organizaban reuniones secretas entre los cañaverales. Llevaban pancartas hechas con trapos viejos, escritas con carbón, tierra, pan y palabra. Ella llevaba el cuaderno de Jacinto bajo el brazo. El grupo se estableció en un pequeño caserío en las afueras de Alvarado, donde el ejército federal tenía poca presencia. Allí, Isabela comenzó a enseñar a leer a los hijos de los jornaleros. Su voz era clara, firme, y su forma de enseñar mezclaba letras con historias. Les contaba de Petrona, de Ramón, de Jacinto, como si fueran santos laicos, guías sin altar pero con propósito. Las letras son semillas, les decía, y cuando germinan ya nadie las puede arrancar. Pronto llegaron más campesinos. Muchos venían descalzos, otros con uniforme viejo de hacienda, pero todos con el mismo anhelo, entender lo que por siglos les habían negado. Así nació la escuela del Papaloapan, un refugio clandestino donde se enseñaba sin permiso y se soñaba sin miedo. Pero los rumores viajaban rápido. Un teniente local, don Esteban Ruelas, un hacendado disfrazado de soldado, escuchó hablar de la escuela y la consideró peligrosa. Mandó quemar el caserío y una noche de julio varios soldados irrumpieron con antorchas. El fuego envolvió las chozas en minutos, los libros, los cuadernos, las tizas improvisadas, todo se volvió ceniza. Isabela fue golpeada y encerrada en un establo, junto a otros aldeanos. Allí, atada de manos, miró cómo su trabajo desaparecía entre las llamas, pero el fuego no solo destruye, también purifica.
Entre los gritos, escuchó a un niño, uno de sus alumnos, decir con voz quebrada: «Maestra, ya me sé mi nombre. Aunque se queme el papel, ya me lo sé». Esas palabras bastaron para mantenerla viva. Al amanecer, un grupo revolucionario liderado por campesinos armados interceptó a los federales y los expulsó. La liberaron junto a los demás presos. Cuando vio la escuela convertida en humo, Isabela no lloró. En su rostro había una mezcla de dolor y claridad. «Podrán quemar las ramas», dijo, «pero no las raíces». En los meses siguientes se unió al movimiento zapatista como educadora. Recorrió comunidades alfabetizando a niños y adultos, escribiendo manifiestos donde unía las ideas de tierra y educación. Decía que el pueblo no sería libre solo con armas, sino con palabras que lo defendieran. El eco de su voz se extendió entre los rebeldes. Algunos combatientes llevaban pedazos de papel con frases suyas escritas a mano. «Por la palabra también se pelea». Una escuela abierta es una trinchera sin sangre. En 1915, durante una ofensiva del Ejército Federal, Isabela fue capturada de nuevo en Veracruz. La encarcelaron por propagar ideas subversivas y enseñar a campesinos a escribir proclamas. Durante el juicio, el comandante le preguntó si se arrepentía. Ella sonrió, agotada pero orgullosa. «¿Arrepentirme de qué?», preguntó. «¿De enseñarles a llamarse por su nombre, a no agachar la cabeza? No, de eso no me arrepiento». Fue condenada a prisión indefinida. Sin embargo, los soldados encargados de custodiarla terminaron pidiéndole que les enseñara a leer. Isabela aceptó. Cada noche, las paredes de la celda se llenaban de letras escritas con carbón. Cuando finalmente fue liberada, el comandante le entregó una hoja vieja con una frase suya escrita torpemente: «Nadie puede encerrar una palabra en una celda». Salió del penal envejecida, pero nunca derrotada. Regresó a Tlacotalpan, donde encontró el viejo jacarandá aún vivo. A sus pies se sentó con un grupo de niños del pueblo y les enseñó nuevamente las primeras letras. Esa escena se repetiría día tras día hasta su muerte en 1933. Las nuevas generaciones crecieron sin saber quién era exactamente Isabela, pero sabían que junto al río había una mujer que enseñaba gratis, bajo un árbol que nunca dejaba de florecer. Años después, un maestro rural descubrió entre sus cosas el gastado cuaderno original de Jacinto, con manchas de agua y de sangre seca. En la última página había una frase diferente, escrita con otra tinta, otra mano y más fuerza. «Lo que la hacienda destruyó, la palabra sembró». Y así, de la hacienda San Lorenzo, de Petrona, de Ramón, de Jacinto y de Isabela, nació una cadena invisible que recorrió generaciones. La resistencia de la educación, la siembra de la libertad en el terreno más fértil de todos, el alma humana. Aquel jacarandá aún florece, y cuando el viento sopla fuerte, los pobladores de Tlacotalpan juran escuchar entre las hojas una voz femenina susurrando: «Las letras también son machetes».